Shalom, seguimos Masejet Brajot, estamos en la página Yud Aleph Amud Aleph. Desde el tope de la página. Antes habíamos visto la Mishnah que habla de la machloket entre Bet Shammai y Bet Hillel, de cómo uno debe cumplir la mitzvah de Kriyat Shema. Según Bet Shammai, en la noche uno debe estar recostado cuando la dice y en la mañana debe estar parado. Y Bet Hillel dijeron que uno puede hacerlo de cualquier forma. No importa, puedes estar recostado, parado, sentado, caminando. De cualquier forma puedes cumplir al mismo tiempo la mitzvah de Kriyat Shema. Pregunta la Gemara. Bishlema Bet Hillel kamerfarshe ta'amayu vetaima de Bet Shammai. Quiere decir, Bet Hillel explicaron en la Mishnah de dónde ellos aprenden que uno puede cumplir la mitzvah de cualquier manera, de cualquier modo. Vimos del pasuk ubelechteja baderech, en el camino puedes cumplir la mitzvah, quiere decir como tú quieras. Y también lo que Bet Shammai, de los psukim de los cuales Bet Shammai aprendieron la halajá que ellos dijeron, que es que está escrito beshochbeja, recostado, bekumeja, cuando estás parado. Bet Hillel explicaron que eso no quiere decir que hay que cumplir la mitzvah recostado o parado, sino el tiempo de acostarse y el tiempo de pararse. Ela Bet Shammai, mai time lo hambre que Bet Hillel. Pero Bet Shammai en la Mishnah no explicó por qué ellos no aprendieron como Bet Hillel. ¿Qué hacen ellos con los psukim que de ellos Bet Hillel aprendió que se puede cumplir la mitzvah de cualquier modo? Dice la Gemara, Amre lecha Bet Shammai, im ken neimakra, si la halajá fuera como Bet Hillel, que el pasuk diga baboker u baerev. ¿Por qué está escrito Mai beshochbejo bekumeja? ¿Por qué está escrito beshochbejo bekumeja? ¿Por qué la Torah no escribió más simple en la mañana y en la noche? ¿Por qué acostado y cuando te levantas? Quiere decir Mai beshochbejo bekumeja, beshat shchiva, shchiva mamash, u beshat kima, kima mamash. ¿Por qué la Torah cambió y no dijo baboker u baerev? ¿Por qué dijo beshochbeja? Quiere decir que quiere estar la Torah enseñarnos que hay que estar recostado. Y cuando dijo bekumeja, en vez de decir baboker en la mañana, quiso decir que es cuando estás parado. Y ahora, y pregunta la Gemara, Bet Shammai, ay ubelechteja baderech mai avid lahu. Entonces, entendimos por qué Bet Shammai tienen que decir lo que dijeron. Así ellos piensan. Pero ¿por qué hacen ellos con el pasuk que de aquel Bet Hillel aprendieron, de belechteja baderech? Dice la Gemara, ellos aprenden lo que está escrito de ese pasuk, lo que está escrito en la Braita. ¿Qué está escrito en la Braita? Lejadetania, beshivteja beveiteja, prat leosek bamitzvah. Hay una halajá que aosek bamitzvah patur mina mitzvah. El que está cumpliendo una mitzvah está patur, no tiene que cumplir otra mitzvah al mismo tiempo. Si ya estás haciendo una, no tienes que hacer la otra. Y eso se aprende que está escrito beshivteja beveiteja u belechteja baderech, y el pasuk que Bet Hillel aprendieron de él que se puede decir Kriyat Shema de cualquier modo, u belechteja baderech prat lejatan. Un hatán antes de casarse está preocupado todo el tiempo del matrimonio pensando que todo ande bien y entonces está patur, no tiene que cumplir mitzvat Kriyat Shema a ese tiempo. Y eso se aprende del belechteja baderech. Dice la Gemara, la Braita, Mikan Amru, Akones et betula patur, el que se va a casar con una mujer que nunca estuvo casada, está patur de leer Kriyat Shema porque está preocupado. Veta almanah hayav, pero si él se casa ya con una viuda que ya estaba casada una vez, está mucho menos nervioso, menos está pensando, menos está preocupado del matrimonio que va a haber, entonces como no está preocupado, no está patur de Kriyat Shema. Entonces vimos que aprenden Bet Shammai de los psukim que ellos aprendieron Bet Hillel, de belechteja baderech, con respecto a osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Pregunta la Gemara, mai mashma, ¿de dónde se aprende de estos psukim, beshivteja beveiteja o belechteja baderech? ¿Cómo aprendemos de ellos que a osek ba mitzvah, patur mina mitzvah? Amar Rav Pope ki derech, como se ha escrito belechteja baderech en el camino, ma derech reshut, af kol reshut. Así como el camino de uno es algo que no es mitzvah, es un permiso, que si la persona va cuando él quiere, así aprendió la Braita, que cuando es que la Torah te dijo que tienes que cumplir la mitzvah de Kriyat Shema, cuando estás baderech, cuando estás haciendo algo que es de permiso, pero cuando estás haciendo otra mitzvah, entonces estás patur de cumplir Kriyat Shema. Pregunta la Gemara,
Mi lo askinan de kazi le devar mitzvah. Vafilo achi amar Rachmon elikrei. ¿Acaso cuando uno está en el camino, uno solo está en camino en permiso, que decir haciendo algo que no es mitzvah? ¿Acaso no puede ser que la Torah se refirió Belechteja Bederech cuando estás yendo a hacer Korban Pesach? Hay muchas mitzvot que la persona puede estar en camino a hacerlas, o en el mismo camino puede estar haciendo una mitzvah si está acompañando a alguien, y cualquier otra mitzvah posible. Y de todos modos, dijo la Torah, leer Kriyat Shema al mismo tiempo. También tienes que cumplir la mitzvah de Kriyat Shema. Entonces, ¿cómo aprendimos de aquí que el que está cumpliendo una mitzvah está patur de otra mitzvah? Dice la Gemara, Imken lichtov rachmone beshevet ubelechet. El pasuk, si el pasuk se refería que uno tiene que cumplir la mitzvah de Kriyat Shema, no importa si está haciendo algo de reshut o algo de jová, algo de mitzvah, que escriba beshevet ubelechet, cuando estás sentado y cuando estás caminando. Mai beshivteja. ¿Por qué el pasuk dijo beshivteja cuando en el sentado tuyo? Que es cuando tú estás sentado para ti. Ubelechteja, y en el camino tuyo. ¿Qué quiso la Torah decir con eso? Beshevet didach, ubelechet didach, udemechayav. Cuando estás haciendo algo tuyo que no es mitzvah, entonces estás obligado a cumplir la mitzvah de Kriyat Shema. De mitzvah, pero cuando estás sentado cumpliendo otra mitzvah, o cuando estás en un camino cumpliendo una mitzvah, petirat, no tienes que cumplir Kriyat Shema. Pregunta la Gemara, y aji, si es así, que el que cumple una mitzvah está patur de otra mitzvah, afilu koneset almananami, también el que se va a casar con una viuda, también que tenga la obligación, también esté patur de hacer Kriyat Shema. Contesta la Gemara, ay tarid vailo tarid. El que se va a casar con una mujer que nunca estuvo casada está preocupado, mientras que el que se va a casar con una viuda no está tan preocupado, entonces puede cumplir la mitzvah. Pregunta la Gemara, y mishum tirda, si la preocupación hace que él está patur de cumplir la mitzvah de Kriyat Shema, afilu tav'as finato bayam nami, el que se hundió su barco, él está muy triste y muy preocupado que ahora de dónde va a tener comida. Entonces también va a estar patur de Kriyat Shema. Dice la Gemara, vejitei ma'achinami. Y si quieres decir que es así, es verdad, sí, tienes razón. El que está preocupado está patur. Sabemos que no es así. ¿Por qué? Alama, ¿por qué dijo Amarabi Abba Bar Zavda, Amarav, Avel chayav bechol hamitzvot ha'amurot batorah, chutz min hatfilin, sharei ne'emar ba'em pe'er. Dice Rav, dice Amar Rabbi Abba Bar Zavda en nombre de Rav, dijo que el que está de duelo tiene la obligación de cumplir todas las mitzvot, menos tfilin. Tfilin está escrito en ellas pe'er, quiere decir algo que tiene un esplendor, una belleza. Quiere decir, el tfilin hay que usarlo de forma que te traigan una belleza, que te seas bonito. Para respetar los mismos tfilin hay que hacerlos en un tiempo adecuado. Cuando la persona está de duelo y está todo triste, los tfilin no se vuelven pe'er, sino menos que eso. Entonces, en este tiempo está patur. ¿De dónde lo aprendemos? Sheneemar pe'ercha chavush aleja. Hashem le dice a Yehezkel, al profeta Yehezkel, cuando creo que su esposa fallece, le dice, tú vas a estar de duelo, pero aún cuando estás de duelo, tú tienes que ponerte tefilín. Es decir, entonces de ahí aprendemos que Dafka, solo Yehezkel, el profeta, cuando está de duelo, tiene que ponerse tefilín. Pero el resto de las personas cuando están de duelo, no tienen que ponerse tefilín, están patur de ponerse tefilín, no deben ponerse los tefilín. A la halajá es el primer día del duelo. Ahora, entonces, ¿qué vimos aquí en este dicho? Vimos que el que está de duelo, en todo el resto de las mitzvot sí está obligado, solo tefilín está patur. Entonces vemos que aunque él está triste y preocupado, tiene que cumplir todas las mitzvot. Y si es, como tú dijiste, que el que está preocupado por hacer algo, el que está preocupado que se va a casar con una mujer que nunca estuvo casada, entonces está patur de cumplir mitzvot. Aquí también el que se hundió su barco, y el Abel, el que está de duelo, también que esté patur de cumplir mitzvot. Dice la Gemara, contesta la Gemara, Osom atam tarid tirda de mitzvah. Cuando él está preocupado porque se va a casar, entonces es una tirda, es una preocupación que es una mitzvah. Aja tarid tirda de reshut. Pero aquel que está de duelo o aquel que su barco se hundió, él no tiene mitzvah en estar preocupado. Él no tiene mitzvah en estar triste. Entonces, aunque él está preocupado y su mente está agarrada en otras cosas, como son cosas que no son de mitzvah, no
lo potrimoto, no le quitan la obligación de cumplir las otras mitzvot. Ahora, pregunta la Gemara, Bet Shammai, ahora la Gemara dije, ahora explicamos qué es Beshivteja u Belechteja. Pero Bet Hillel aprendieron de Baderech, que cuando uno está en el camino, uno puede cumplir la mitzvah de Kriyat Shema, y de eso aprendieron que uno puede cumplir de cualquier modo. Entonces ahora la Gemara vuelve. Entonces nos explicaste Bet Shammai Beshivteja u Belechteja. Beshivteja u Belechteja, el que está cumpliendo una mitzvah, y aún si es un hatán que no está cumpliendo una mitzvah, sino está preocupado por una mitzvah, también está patur de Kriyat Shema, de otras mitzvot. Pero ¿qué hacen con Baderech? Bet Hillel en la Mishnah aprendieron de la palabra Baderech que uno puede cumplir la mitzvah de Kriyat Shema de cualquier modo. ¿Qué hacen con la palabra Baderech que está escrito en el pasuk? U Bet Shammai, te dicen Bet Shammai, ha'u mibayel ha'u prat leshluchei mitzvah. Quiere decir, ahí aprendemos otro dato más, otro paso más, que es que la persona que está en camino a hacer una mitzvah, no está cumpliendo ahora una mitzvah, sino está en camino a hacer una mitzvah, también él está patur de cumplir otra mitzvah. Entonces, mi beshivteja se aprende que el que está haciendo una mitzvah está patur de cumplir otra mitzvah. Belechteja se aprende que alguien como el hatán, que no está cumpliendo la mitzvah, sino está preocupado por una mitzvah, también está patur de cumplir la mitzvah. Y Baderech, dicen Bet Shammai, de ahí aprendemos que una persona que está en el camino a cumplir una mitzvah, aunque no está cumpliendo una mitzvah y no está preocupado por una mitzvah, si no está en camino, él está en camino a hacer Korban Pesach. Como él está ya en camino de hacer una mitzvah, también existe la halajá de que está patur min mitzvah. Ahora pregunta la Gemara, Bet Hillel, ¿cómo Bet Hillel aprendieron de Baderech con respecto a Kriyat Shema? A estas halajot, que el que osek mitzvah, patur mitzvah, en todas las tres formas que dijimos, también Bet Hillel aceptan que existe esta halajá. Entonces, ¿cómo ellos aprendieron de la palabra Baderech con respecto a Kriyat Shema? Dice la Gemara, Bet Hillel, amrei mimei leshma minei, de afilu Baderech nami kari. Dice Bet Hillel, tiene razón. La drashá de estos psukim es como acabamos de decir el nombre de Bet Shammai. Todo para decir que todo el que cumple estas mitzvot, de estas tres formas que dijimos, está patur. Pero después de todo, ¿qué dice el pasuk? Que cuando estás en el camino, cumples Kriyat Shema. Entonces, aprendemos que no hay una forma obligatoria de cumplir la mitzvah recostado o parado, sino también cuando estás caminando, también puedes cumplir la mitzvah. Entonces, aunque se aprende de esos psukim otras cosas, que al sekba mitzvah, patur mitzvah, también se aprende que uno puede cumplir la mitzvah de cualquier modo. Y como dijimos antes, Bet Shammai tienen machloket y dicen no, como está escrito beshochbeja o bekumeja, es recostado y parado. Sigue la Gemara. Tanu Rabanan trae una braita. Bet Hillel omrim, omdin vekorin, yoshvin vekorin, umatin vekorin, olchin baderech vekorin, osin bemelachtan vekorin. Quiere decir, la braita dice en nombre de Bet Hillel que uno puede cumplir la mitzvah de Kriyat Shema de cualquier forma. Caminando, parados, sentados, aun cuando están haciendo otro trabajo, también pueden cumplir la mitzvah de Kriyat Shema. Umaase, y trae la braita, Umaase, un hecho, Rabbi Ishmael, Rabbi Elazar ben Azaria, Shayu mesubin bemekom echad. Rabbi Ishmael y Rabbi Elazar ben Azaria estaban comiendo en algún lugar. Y Vaya Rabbi Ishmael mute. Rabbi Ishmael estaba recostado. Rabbi Elazar ben Azaria zakuf. Mientras que Rabbi Elazar ben Azaria estaba parado o sentado derecho, no recostado. Keivan shegia zman Kriyat Shema. Llegó la hora de Kriyat Shema. Hita Rabbi Elazar. Rabbi Elazar se recostó. Como dice Bet Shammai, leer Kriyat Shema de la noche recostado. Vezakaf Rabbi Ishmael. Mientras que Rabbi Ishmael, que ya estaba recostado, se enderezó. Amarlo Rabbi Elazar ben Azar le Rabbi Ishmael. Le dijo Rabbi Elazar ben Azaria a Rabbi Ishmael, Ishmael achi, emsholech hamashal lema davar dome. Te voy a decir un ejemplo a qué se parece lo que acabas de hacer. Mashal echad, sheomrim lo zgancha megudal. Una persona tenía una barba larga, bonita. Alguien le dijo, le dijeron, qué barba tan
linda que tienes. Amar lahem ye'eh keneged hamashchitim. O sea, esta barba, hoy voy a cortarla. Que lo acaban de alabar por la barba y él inmediatamente le respuesta, en vez de decirle muchas gracias, es voy a dañar esta barba, voy a cortarla hoy. Af kach ata. Así mismo le dijo Rabbi Elazar ben Azariah a Rabbi Ishmael, hiciste tú. Kol zman shani zakuf. Todo el tiempo que yo estaba derecho, ata mute, está recostado. Achshav shani teti. Cuando yo me recosté para hacer como tú estás haciendo, ata zakafta, tú te enderezaste. Amarlo le dijo Rabbi Shmuel, Ani asiti que divrei Bet Hillel, yo hice como Bet Hillel dicen, que uno no tiene que estar recostado, uno puede estar también enderezado cuando dice la Kriyat Shema de la noche. Ve'ata asita que divrei Bet Shammai, mientras que lo que tú hiciste es como Bet Shammai, y la halajá no es como Bet Shammai, sino como Bet Hillel. Velood, y además, otra razón por qué hice lo que hice, Ela Shema Iru Talmidim Vikbeu halajá ledorot. Puede ser que los alumnos de nosotros vean lo que estamos haciendo, vean lo que tú hiciste que te recostaste y piensen que esa es la halajá, que la halajá es como Bet Shammai y no como Bet Hillel. Pregunta la Gemara, Mai Velood, ¿por qué tenía que Rabbi Shmuel decirle y además los alumnos pueden equivocarse? Suficiente con lo que dijo al principio. Yo hice como Bet Hillel y tú hiciste como Bet Shammai, ¿por qué había que agregarle otra razón más por lo que hizo? Dice la Gemara porque Rabbi Elazar ben Azariah podría contestarle. ¿Qué le podría contestar? Vejiteima Bet Hillel nami itlau matin. Tú dirías que lo que tú hiciste también es como Bet Hillel. No como yo dije que yo hice como Bet Hillel y tú como Bet Shammai, sino tú que te recostaste también hiciste como Bet Hillel, porque según Bet Hillel no hay que estar enderezado. Uno puede estar recostado y también cumplir la mitzvah. Entonces tú dirías, yo no hice como Bet Shammai, yo hice como Bet Hillel también. Le dijo, no. Hanimili de mata ve'ata miikara. Si una persona ya estaba recostada, puede decir Kriyat Shema para Bet Hillel, pero no puede, si estaba enderezada, no puede recostarse y decir Kriyat Shema. Aval aja, kevan de ad ashta avid zakuf, como hasta ahora estabas enderezado, ve ashta mute, y ahora te recuestas para cumplir la mitzvah. Amrei, los que te ven van a pensar, Shma minei que Bet Shammai svira lahu. Van a pensar que tú piensas como Bet Shammai. Tú ya estabas recostado y cumples la mitzvah recostado. Ok, entonces nadie va a pensar que hiciste como Bet Shammai. Puede ser que hiciste como Bet Hillel. Pero si estabas enderezado y cuando llega la hora de la mitzvah te recuestas, van a pensar que haces como Bet Shammai. Entonces, por eso existe el problema de Shema Iru Talmidim Vikbeu halajá ledorot. Los que te ven van a pensar que esa es la halajá como Bet Shammai. Trae la Gemara otra braita al respecto. Tani Rabbi Yechezkel, asa que divrei Bet Shammai, asa. El que hizo la mitzvah como Bet Shammai, la hizo. Que divrei Bet Hillel, asa. Y si la hizo como Bet Hillel, también la cumplió. Rabbi Yosef amar, asa que divrei Bet Shammai, lo asa velo klum. Dice Rabbi Yosef, no. Como Jajamim decidieron que la halajá es como Bet Hillel, el que cumple la mitzvah como Bet Shammai, quiere decir que cuando llega la hora de Kriyat Shema se recuesta, o si es en la mañana, si él está sentado y llega la hora de Kriyat Shema se para para cumplirla como Bet Shammai, aunque según Bet Hillel se podría de la Torah cumplir de esa forma también, como decidimos que halajá es como Bet Hillel, el que hace como Bet Shammai, Jajamim dijeron que su mitzvah no tiene ningún valor, es como si no hizo la mitzvah. ¿Y de dónde lo aprendemos? De Tnan, de otra braita, que habla de Chag HaSukkot y dice, Mi she'aya rosho verubo basukah. El que estaba como es debido, que es decir, su cabeza y la mayoría del cuerpo está adentro de la azúcar, que eso es lo que hay que hacer, esa es la halajá. Veshulchano betoch habayit, pero la mesa donde él está comiendo en ella está fuera de la azúcar, quiere decir está en la casa. Bet Shammai poslin. Bet Shammai dicen que hay una gzera, hay algo que Jajamim decidieron, que así es prohibido cumplir la mitzvah. ¿Por qué? Jajamim tenían el temor que si la mesa no está dentro del azúcar, la persona cuando está comiendo se va a salir sin darse cuenta del azúcar. Entonces, para que eso no pase, dijeron Jajamim, según Bet Shammai, que una azúcar sí está psula, hay que meter la mesa adentro del azúcar. U Bet Hillel machshirin, mientras que Bet Hillel en este caso dicen que es kasher, no hay esa gzera. Aunque la mesa no está en la azúcar, puede comer de esa forma y cumple mitzvah azúcar. Y cuenta la braita, amrula en Bet Hillel le Bet Shammai.
le dijeron Beit Hillel a Bet Shammai, Maaseh she'alchu ziknei Bet Shammai veziknei Bet Hillel levaker et Rabbi Yochanan ben Achoranit. Los viejos de Bet Hillel y Bet Shammai fueron a visitar a Rabbi Yochanan ben Achoranit, Metza'u she'aya rosho verubo basukah veshulchano betoch habayit, y lo encontraron justo de la forma que estamos discutiendo ahora. Él estaba en la sukkah como es debido, mientras que la mesa estaba en la casa, no estaba dentro de la sukkah. Velo amru lo klum, y no le dijeron nada. Quiere decir, le dicen Bet Hillel a Bet Shammai, ven que la halajá es que la mesa puede estar en la casa. Amru lahem misham ra'aya, ¿acaso de ahí hay una prueba a lo que ustedes están diciendo Bet Hillel? No, hay una prueba a lo que nosotros pensamos. Af em amrulo, nosotros sabemos que sí le dijeron algo, y le dijeron algo grave, le dijeron imken aita noeg, si siempre hiciste así, que la mesa esté en la casa, lo kiyamta mitzvat sukkah miyameja, nunca en tu vida cumpliste mitzvat sukkah porque la mesa no estaba en la sukkah. Entonces esa es la práctica con respecto a Sukkot. ¿Qué aprendemos aquí? Aprendemos que cuando hay una machloket entre Bet Hillel y Bet Shammai, aunque de la Torah obviamente se puede cumplir la mitzvah de Sukkah, aunque la mesa no esté adentro, como Jajamim, según Bet Shammai, decidieron que así es prohibido hacer, que la mesa tiene que estar adentro de la Sukkah, el que no hace lo que dijeron Jajamim, también no cumple la mitzvah del todo. Quiere decir, Jajamim decidieron que es como si no cumplió mitzvah Sukkah. Entonces dice Rav Yosef lo mismo con respecto a Kriyat Shema. Después de que hay una machloket entre Bet Shammai y Bet Hillel con respecto a cómo leer Kriyat Shema, el que hace como Bet Shammai, se recuesta para leer Kriyat Shema o se para leer Kriyat Shema, no decimos que no hizo lo que Jajamim dijo nomás, hizo como Bet Shammai y no como Bet Hillel, sino también Jajamim dijeron que es como si no cumplió la mitzvah del todo. Dice la Gemara, Rav Nachman bar Yitzchak amar, asa kedivrei Bet Shammai chayav mitah. Es decir, más grave, no solamente que no cumple la mitzvah, sino merece morir. ¿De dónde lo aprendemos? De la Mishnah de nosotros, de Tnan, que está escrito en la Mishnah. Amar Rabbi Tarfon, ani haiti ba baderech, veiteti likrot kedivrei Bet Shammai. Yo estaba en el camino y me recosté, paré de caminar y me recosté para cumplir la mitzvah como Bet Shammai. Vesikanti beatzmi mipnei alistim. Y entré en peligro por los bandidos. Y dice la Gemara, amrulo, כדאי היית לחוב בעצמך שעברת דברי בית הלל. Le dijeron en la Mishnah, está escrito que los Jajamim le dijeron a Rabbi Tarfon que si te hubiera pasado algo, hubiera sido completamente tu culpa porque no debiste hacer no como Bet Hillel. Después de que decimos que la halajá es como Bet Hillel, tienes que hacer como Bet Hillel. Bien, llegamos a la próxima Mishnah en esta página y seguimos la Mishnah. Dice la Mishnah, Bashachar mevarech shtaim lefanea veachat leacharea. Cuando se cumple la mitzvah de Kriyat Shema de la mañana, se dicen 2 brajot antes y una brajá después. La brajot antes es Yotzer Or, Ahava Rabba, y la brajá que se dice después de Gaal Israel. Ubaerev, y en la Kriyat Shema de la noche se dice mevarech shtaim lefanea, hay 2 brajot antes. Veshtaim leacharea, y hay 2 brajot después del Kriyat Shema. Se agrega también la brajá de Ashkivenu. Dice la Mishnah, achat aruka ve achat ktsara. Es decir, la tercera brajá, la que se dice después de la Kriyat Shema de la noche, es una brajá larga, y la brajá Ashkivenu es relativamente corta con respecto a la primera después de Kriyat Shema. Achat aruka, una larga, ve achat ktsara. Y dice la Mishnah, Makom shamru le'arich, en el lugar que Jajamim hicieron una brajá larga, eino rashai lekatzer, no puedes cortar la brajá, es prohibido cortarla. Lekatzer, eino rashai le'arich, y si ellos dijeron una brajá corta, no puedes hacerla larga. Lachtom, eino rashai shelo lachtom. Todas las brajot empiezan diciendo Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Pero hay brajot que no terminan diciendo Baruch. Uno dice Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol ni'ah bidbaro. Y no termina diciendo Baruch. Mientras que en Borei Nefashot uno termina diciendo Baruch Chei Haolamim. O en Ashkivenu, Baruch ata Hashem shomer amo Israel la'ad. Entonces hay brajot que uno dice Baruch al principio y al final. Y hay brajot que uno dice Baruch solo al principio. Y eso se llama lachtom. Cuando se dice Baruch también al final, se llama lachtom. Dice la Mishnah,
En lugar que dijeron lachtom, si dijeron decir baruch al final, eino rashai shelo lachtom, no pueden no lachtom, no pueden no decir baruch al final. Y si dijeron shelo lachtom, y en las brajot que dijeron no decir baruch al final, eino rashai lachtom, no puede agregar él mismo un baruch al final. En palabras cortas, como Hazal dijeron decir las brajot, así hay que decirlas y no cambiar. Dice la Gemara, Mai mevarech, pregunta la Gemara, ¿qué es la primera braja que se dice en el Kriyat Shema de la mañana? Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Oshaya, Yotzer Or. Se dice la braja que dice Yotzer Or ubore Choshech. Así empezamos. En la braja empieza con Yotzer Or, el que crea la luz, ubore, y el que creó el Choshech, la oscuridad. Pregunta la Gemara, Leima Yotzer Or ubore Noga. ¿Por qué decimos Bore Choshech, que crea la oscuridad? Podemos decirlo en la forma más bonita. Podemos decir Yotzer Or ubore Noga. Noga es una luz muy floja que ilumina en las noches. Entonces, como es una luz floja que ilumina en las noches, a veces se usa para describir la noche con la palabra Noga. Entonces, podemos decir en el rezo más bonito, decimos Yotzer Or ubore Noga. Es un dicho más bonito. Y uno debe usar un lenguaje más bonito. Dice la Gemara, ¿por qué no decimos así? ¿Por qué decimos Choshech? Que dichtiv kamrinan. Porque en el pasuk, el rezo que rezamos, Yotzer Or ubore Choshech, es basado a un pasuk. El pasuk en Yeshayahu. Entonces, como debemos decir el mismo lenguaje que está en el pasuk. Pregunta la Gemara, el ameatá, si es así que queremos usar el pasuk, ¿por qué cuando lo que sigue en la misma braja, Ose Shalom uborera? En el pasuk está escrito, Yotzer Or ubore Choshech, Ose Shalom uborera. Y nosotros, mi kamrinan, que dichtiv, ¿acaso nosotros en el rezo decimos borera? Nosotros no decimos borera, nosotros decimos bore akol. Cambiamos el lenguaje de lo que está en el pasuk. Ela ktivra, está escrito en el pasuk, borera, vekarinan akol. Y nosotros decimos en el rezo bore akol. Quiere decir lishna mealia, usando un lenguaje más bonito. Entonces también, con respecto a bore choshech, ahanami leima noga. En vez de choshech, leima noga, digamos noga. Lishna mealia, que es un dicho más bonito. Dice la Gemara, ela amar rove, kedei leazkir midat yom balayla, u midat layla bayom. Dice Rove, otra respuesta, no es como dijimos antes, sino ¿por qué mencionamos choshech en la braja del día? Porque tenemos un interés de mencionar la noche, el choshech, la oscuridad, precisamente cuando decimos la braja del día. Entonces, mientras que si usamos la palabra noga, es solo algo que nos recuerda la noche, pero no decimos claramente la noche. Ahora, ¿por qué queremos mencionar la noche durante el día? Porque el día y la noche parecen a los seres humanos como algo que se contradice, parecen contradictorios. El día y la noche, la luz y la oscuridad parecen cosas contradictorias y sabemos que los que trabajan Avodah Zará, donde hay contradicciones, dicen, ven, si hay una contradicción, quiere decir que hay Haz v'Jalea, dos creadores, hay quien creó la luz y hay quien creó la oscuridad. Entonces nosotros queremos precisamente mencionar la noche en la braja del día para decir, no, hay solo un creador, aunque a ti te parece una contradicción y no entiendes cómo un creador crea dos cosas contradictorias, que sepas que no son contradictorias, sino todas vienen de el mismo creador y hay solo un creador, solo Hashem Echad. Entonces queremos mencionar la noche en la braja del día y también Umidat Laila Bayom. Queremos mencionar el día en la braja de la noche. Pregunta la Gemara, Bishlema Midat Laila Bayom. Sabemos que mencionamos la noche durante el día, que de Amrinan, como acabamos de decir, Yotzer Or u Bore Choshech. En la braja del día se dice Bore Choshech. Ela Midat Yom Balayla Echi Mashkachatla. Cuando mencionamos el día en la braja de la noche, Amar Abaye, que está escrito en la braja de la noche, Golel Or Mipnei Choshech, que hace que la luz se vaya y llegue a la noche, y también al mismo tiempo mencionamos en la braja de la noche, Vechoshech Mipnei Or, y hace que se vaya la oscuridad y llegue la luz. Entonces mencionamos la luz también en la braja de la noche, y con eso demostramos que todo fue creado por el mismo creador, Hashem Echad. Y con eso terminamos esta página. Muchas gracias.